avisan. Ya. Gracias, Carito. Bueno, pues con respecto a la medicación preanestésica, primero vamos a hablar, como siempre, un poquito de historia. Y fue en 1863 que George Wendell de Jena empezó a hacer unas infusiones vía oral con opio la noche anterior a la cirugía para inducir al sueño. Y después, en 1863, igual Pita creó un extracto de belladona, pero él la aplicaba por vía rectal para producir estupor, igual antes de la cirugía. Y pues ya esto causaba que entraran ya en un estado de inconsciencia parcial. Después, en 1864, Nussbaum utiliza morfina, o sea, notó que la morfina intensificaba los efectos de cloroformo. Entonces, pues aquí la anestesia era pues mayor, ¿no? Y en 1868 fue cuando se dio una combinación de atropina y escopolamina y morfina. Pero pues ya fue hasta, no me acuerdo si les puse por acá, no. Hasta después que George Crile, si lo googlean, pues van a encontrar que dijo que pues esto como que era demasiado, ¿no? Y podrían causar que pues, no reaccionara el paciente. Entonces él propuso que nada más utilizara la morfina con la isopolamina y que esto pues ya les daba como que entraran al quirófano o a lo que fueran a hacer, pues un poquito ya más tranquilos, no en estado de anestesia completa, pero pues sí ya tranquilos, relajados y ya en un estado como de antes de que empezaran a dormir, ¿no? Los objetivos de la medicación proanestésica, pues primero es la sedación psíquica para disminuir la ansiedad en los pacientes, inducir cierto grado de amnesia para que pues obviamente pues son procedimientos que pueden causarle un trauma al paciente, que van a alterarlo. Entonces, pues esto ayuda a que entren más tranquilos, que pues incluso no recuerden lo traumático que puede llegar a ser, así como corregir los efectos indeseables de los anestésicos, como si se les da un medicamento preanestésico, algún sedante, pues puede que ya no necesiten tanto medicamento anestésico y esto pues tenga una mejor evolución el paciente, pues porque igual, mientras menos anestesia se ocupe en el paciente, mejor. Entonces también los medicamentos preanestésicos bloquean la actividad vagal. Esto pues nos ayuda porque también disminuye el riesgo de que tenga alguna broncoaspiración, porque tenga náuseas o vómito el paciente y pues broncoaspire y se nos muera. Además, pues como les menciono, también intensifica los efectos de los anestésicos y eleva el umbral de dolor, además de minimizar la producción de secreciones, como les digo, moco, saliva, para disminuir el riesgo de que broncoaspiren y les pase algo feo. Estos medicamentos preanestésicos se administran de 45 a 90 minutos antes de la operación, antes de entrar a la cirugía, y pues ya, entran tranquilitos los pacientes. Dentro de los fármacos que encontramos, pues los principales pues son los sedantes. Los sedantes pues tienen un conjunto de acciones que van dirigidas a lograr que el paciente esté tranquilo, cómodo, libre de dolor, de malos recuerdos, para que pues esto pues no les afecte después. Tenemos una escala que es la escala de Ramsey y con los sedantes vamos a tener al paciente en una escala de Ramsey 2 o 3, que es una escala de sedación consciente. Como pueden ver, a un lado les puse lo de la escala de Ramsey. En el número 1, pues el paciente está despierto, se encuentra ansioso, agitado, no descansa, hay respuesta
verbal, motora, está alterado obviamente, pues porque algo le duele, porque va a entrar al quirófano. Y en la escala número 2, está despierto, está pues coopera, está orientado, está tranquilo. Entonces pues aquí pues no hay como que un gran riesgo de que incluso pues nos llegue a atacar a nosotros, ¿no? Ya en el estado 3 está pues un poquito medio somnoliento, pero aún no responde si nosotros le hablamos, todavía está medio consciente como para poder respondernos. En el nivel 4, pues ya está como que bien somnoliento, como cuando ya no aguantas, ya te estás durmiendo. A lo mejor puede responder si le hablas muy fuerte o si le pasas la lámpara por los ojos, a lo mejor puede que te responda. En el nivel 5, pues ya el paciente está dormido y únicamente te va a responder si le das un estímulo doloroso. Si le hablas, es poco probable que te conteste. Y ya en el estado 6, el paciente pues ya está bien dormido, no va a responder a ningún estímulo, está en estado pues inconsciente, ¿no? Y eso es ya lo que podría causar pues la anestesia o si abusan de los sedantes, ¿no? Entonces tenemos sedantes barbitúricos y pues estos ya no son como que muy recomendados. ¿Por qué? Porque si tienen un paciente que es alcohólico crónico, pues tiene tolerancia cruzada, o si tienen algún paciente que es anciano, pues va a causar una desorientación y una psicosis mientras se le administra. Entonces puede estar, en lugar de que se tranquilice, pues va a estar aún más alterado. Entonces también el punto positivo para los sedantes barbitúricos pues es que tienen una mínima acción depresora en los sistemas respiratorio y circulatorio, entonces aunque se le aplique no van a necesitar que, que pues se le den un soporte pues para respiratorio o cardíaco. Y estos rara vez van a producir algún tipo de náusea o vómito que pues cause, como les había dicho aquí, el mayor miedo de los anestesios es que broncoaspiren. Además, si se les administra este tipo de sedantes, pues se responden muy rápido los pacientes, despiertan muy rápido y la dosis que se les administra en adultos es de 100 a 200 miligramos por vía oral y en niños de 3 a 5 miligramos por kilogramo. Los narcóticos también son un tipo de medicamentos que se utilizan para esto, sin embargo, no se deben de utilizar en personas que tienen un trauma de cráneo, algún tipo de tumor, absceso cerebral o que tengan insuficiencia hepática renal. Tampoco se tiene que utilizar en pacientes de obstetricia porque estos medicamentos atraviesan la barrera placentaria y causan apnea en el recién nacido. Los medicamentos que están pues, más probados pues, son los sedantes no barbitúricos. Dentro de ellos tenemos el paraldehído, hidrato de clorar, la glutetimida. Estos medicamentos pues no causan igual depresión respiratoria, previenen que haya convulsiones en los pacientes, sin embargo, si no se administran a las dosis adecuadas pueden inducir algún efecto extrapiramidal y pues, esto no va a ser, no es lo que queremos, ¿no? En lugar de ayudarlo, pues lo vamos a perjudicar aún más. Lo que se utiliza más en el preoperatorio, pues son las benzodiazepinas. Dentro de las benzodiazepinas que podemos utilizar, pues está el diazepam. El diazepam se da a una dosis de 5 a 10 miligramos por vía oral. Y
También se da el flurazepam, igual a 15, de entre 15 a 30 miligramos, y el flutizepam al 0,5 a 1 miligramo, y el midazolam, dependiendo del paciente y en el estado en que se encuentre, es la dosis que se les va a dar, pero esta no se va a administrar por vía oral, sino que se administra por, por vía intramuscular. Se me olvidó decirles que, pues, o sea, los que más se utilizan son el diazepam y el midazolam, porque el midazolam, pues, tiene una acción breve, pues, va a causar la amnesia, y tiene poca acción hemodinámica, además de que tiene menor efecto acumulativo, y el diazepam, pues, ya lo conocemos, va a poner a los pacientes pues bastante tranquilos. Aquí el riesgo es de que si se pasan de los 10 miligramos, pues son consideradas dosis altas. Entonces, este medicamento sí puede llegar a causar la depresión respiratoria y circulatoria en, en los pacientes, y pues hay que estar pendientes para que si necesitan soporte respiratorio, pues se les dé a tiempo y no pase nada malo. Otros tranquilizantes que podemos encontrar son los opioides. Dentro de los opioides, pues, déjenme ver, es que no me acuerdo. No. Si les puse más de estos sedantes. Bueno, no les puse más. Entre los opioides, pues hay alcaloides que son naturales del opio, la morfina, la codeína, que son mezclados con alcaloides o que son derivados sintéticos. Aquí el más usado es el fentanil, tiene una acción de 1 a 2 horas. También hay otro que es la pentazocina. Pues no produce hábito, pero el que más utiliza es el fentanil. Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen alguna toxicomanía, porque pues genera reacción cruzada y pues tienen riesgo pues de hábito, ¿no? Este tipo de medicamentos disminuye la cantidad de anestésico general que se usará, también disminuye el dolor, pero hay que tener cuidado porque disminuye la ventilación alveolar. Esto va a ser dependiente de la dosis. Hay que tener cuidado porque pues, o sea, como tiene una acción de 1 a 2 horas, tiene un efecto residual de hasta 12 horas. Igual, que no se administra a pacientes que son de gineco porque atraviesan la barrera placentaria. Y como les digo, hay que tener cuidado porque disminuyen la presión arterial, el gasto cardíaco y la respiración. Además, estimulan al músculo liso y puede que haya un efecto vagotónico y pues cause bradicardia. Entonces, pues por esto no son tan utilizados como medicamentos pues preanestésicos, ¿no? Dentro de otros medicamentos que se encuentran en el periodo de prequirúrgico y preanestesia, se dan también anticolinérgicos, principalmente atropina, se da por vía intramuscular. Este nos favorece a que pues y entonces esto, sin embargo, hay que tener cuidado con pacientes con glaucoma de ángulo cerrado porque aumenta la presión intraocular y podemos agravar el cuadro que de por sí pues ya trae el paciente, ¿no? Y también podemos dar escopolamina. Los antieméticos, dentro de los antieméticos tenemos a dos grupos, que son las fetoacinas y las bupefenonas. Dentro de las fenotiacinas, pues le puede dar prometacina o trimepresina, y de las butifenonas, droperidol. Aquí, pues dependiendo ¿cómo se llama? Del paciente y de la patología que tenga, de los
¿cómo se llama? Pues sí, de la patología, de cómo se encuentra el paciente, es que como elegimos el medicamento que pues vaya mejor para el paciente, ¿no? También se pueden dar antagonistas de los canales H2. Estos pues generalmente siempre se dan porque pues hay que proteger la mucosa, igual porque se dan otro tipo de medicamentos. Y pues se da ranitidina, eso pues en el IMSS sabemos que ya no se tiene que dar. El más común pues es el omeprazol, también se puede llegar a dar la simepidina. Se dan también procinéticos, más en el caso de que el paciente ya antes de que entre a la cirugía tiene náuseas o tuvo vómito. Pues como les digo, aquí hay que cuidar que no broncoaspire el paciente. Entonces, justo por eso se les da la metoclopramida si es que lo necesitan. Si tienen pues dolor, obviamente no los vamos a dejar así. Los medicamentos que más se dan antes de que entren a cirugía pues es el diclofenaco y ketorolaco. Se me olvidó mencionar que con los antieméticos pues igual, como les digo, hay que tener profilaxis de aspiración de ácidos grasos. Por eso se les da a los pacientes antagonistas de los H2 y procinéticos, porque como les digo, los ácidos grasos pueden favorecer que haya reflujo. Si hay reflujo, igual puede broncoaspirar el paciente y eso no es lo que queremos. Y igual creo que se me pasó decirle que los anticolinérgicos nos ayudan porque también disminuyen la secreción de saliva, además de que contrarrestan los efectos vagales. Igual entonces aquí, pues si se les dan estos medicamentos, pues disminuimos mucho el riesgo de que haya una broncoaspiración. Sin embargo, estos no se administran en los pediátricos porque causan que tengan hipertermia en el preoperatorio y esto inhibe pues, disminuye la termorregulación con el sudor. Entonces pues no se administra en los pediátricos. ¿Se puede dar en adultos? Sí, a pediátricos no. Y igual hay que tener cuidado porque pues la atropina, una vez de que se administre, a los 15 minutos puede llegar a que los pacientes les digan que tienen pues sequedad de boca, visión borrosa, y pues esto es normal porque son los efectos que puede causar la atropina. Después de que se les dan los medicamentos, pues obviamente pues, no vamos a evaluar la recuperación post-sedación hasta que salga del quirófano, porque se le dan los sedantes pues, para que entre tranquilo al quirófano. Se le administra en el quirófano anestesia, dependiendo si el tipo de cirugía que se le vaya a realizar. Se le da anestesia general o local o raquidia. Y ya cuando sale en el posoperatorio, pues ya saben, el anestesio se queda con él a ver que reaccione de forma adecuada. Y tenemos una escala que es la escala de Aldrete. Esta escala evalúa la recuperación post-sedación, evalúa la actividad, la respiración, la circulación y la conciencia y la saturación de oxígeno de los pacientes. Dependiendo de cómo se encuentran los pacientes en cada uno, pues es como se les da su puntuación. La puntuación máxima es de 2, la mínima pues es 0. Y lo ideal, si se les dieron medicamentos sedantes, es que la puntuación que tengan después en el post sea mayor a 9 puntos. Entonces, en cuanto a actividad, pues se evalúa que pueda mover las 4 extremidades de forma voluntaria y cuando se le indica. Si lo hace, pues se le dan 2 puntos.
Si únicamente puede mover dos extremidades, generalmente son los brazos, eso se le da un punto. Igual, si solo puede mover los brazos, se le pregunta más tarde. Y si ya más tarde puede mover las extremidades, pues ya está. Las extremidades inferiores, pues ya está, no hay gran riesgo. Pero si no, pues hay que evaluar ahí qué está pasando. Si no puede mover las extremidades, pues aquí tenemos un grave problema, pues le vamos a dar 0 puntos y ya después vamos a ver qué se le hace. En la respiración, pues obviamente, antes de hecho que salga del quirófano, el anestesio le retira el soporte respiratorio, porque pues ya el paciente es capaz de respirar por su propia cuenta, no hay riesgo de que pues deje de respirar, ¿no? Además, como pues se le puso una cánula en la tráquea, endotraqueal, pues esto altera pues la mucosa, entonces puede que obviamente el paciente después de que salga de la cirugía tenga alguna respuesta, principalmente pues que tenga tos. Entonces, si el paciente al salir puede respirar por su propia cuenta, puede hacer una respiración profunda y puede toser, pues se le dan 2 puntos. Si tiene disnea o alguna limitación respiratoria que a lo mejor se sacó ya el tubo de intubación, pero no es capaz de respirar adecuadamente, entonces sale del quirófano con puntas nasales, pues se le va a dar una puntuación de 1 punto. Si tiene apnea, pues obviamente se le van a dar, no se le dan puntos. La presión arterial tiene que ser mayor al 20% del que tenía antes de la anestesia, o sea, en el preanestésico. Entonces, si es mayor del 20%, pues le damos 2 puntos. Si está entre el 20 y el 49%, se le da 1 punto, pero si esta es menor del 50% de cómo entró o de cómo estaba antes de la medicación preanestésica, pues no le vamos a dar ningún punto porque algo anda mal ahí, ¿no? El estado de conciencia, pues igual ya sabemos, hay que evaluar que el paciente pues ya está completamente despierto, responde a estímulos verbales y sigue órdenes. Entonces le damos 2 puntos. Si únicamente responde a cuando se le habla o por ejemplo, en el primer caso donde le vamos a dar 2 puntos, el paciente pues ya despertó, te va a estar preguntando que cómo salió de la cirugía, qué fue lo que le hicieron, etc. En el segundo, cuando solo se le da 1 punto, pues va a estar medio somnoliento, está consciente y únicamente te va a responder si tú le empiezas a hablar, como de que cómo se siente, le duele algo, tiene alguna incomodidad, pues les va a responder. Pero hay casos en los que les hablan, les dan estímulos dolorosos, lo que sea, y los pacientes no responden. Si no responden, pues se le da una puntuación de 0. En cuanto a la saturación de oxígeno, lo adecuado sería mantener la saturación de oxígeno mayor al 92% con el aire ambiente. Si tenemos en cuenta todos los puntos anteriores, obviamente si el paciente va teniendo una puntuación de 2 en todo lo anterior, obviamente aquí no va a necesitar que tenga algún soporte respiratorio, entonces va a estar respirando pues aire ambiente y no va a tener puntos nasales, ni máscara, ni nada. Entonces, lo ideal sería que sature a más del 92%. Si la saturación de oxígeno está menor al 90%, pues se les da 1 punto, o si se mantiene en 90%, y aquí a lo mejor el paciente se encuentra con puntas nasales. Si la saturación de oxígeno es menor al 90%, aquí es casi un hecho que va a tener puntas nasales o mascarilla, pues se le va a dar 0, ningún punto,
porque pues no está consciente, no está recuperado de la medicación que se le dio. Ahora, antes de que les empiece a hablar de los anestésicos como tal, pues hay que tener en cuenta que tenemos artefactos en el quirófano que van a ayudarnos a lo de la anestesia. Y pues tenemos al aparato de anestesia, todo el mundo lo ha visto, es ese aparato gigante que tienen los anestesios a un lado. Y este aparato consta de 4 partes. La primera es la fuente de oxígeno. Esta fuente de oxígeno tiene el oxígeno, está intubado, es un tubo de un depósito central o puede ser un cilindro que está adaptado al aparato. Esto tiene un regulador de presión y un aforímetro que mide la cantidad de oxígeno que llega al aparato en unidad de tiempo y también regulan el paso de los gases anestésicos. También tienen rotómeros. Estos regulan la corriente de gas que pasa por el tubo y suspende un flotador que indica pues, qué tanto tiene aquí, ¿no? Después tenemos la fuente de gases anestésicos y después está el vaporizador para anestésicos volátiles y finalmente pues tenemos al circuito de respiración, que es la parte que está relacionada con el aparato respiratorio del paciente y elimina el dióxido de carbono. Se me olvidó mencionar que los vaporizadores para anestésicos volátiles son depósitos en los que pues, se volatilizan los anestésicos, obviamente. Tienen diferentes diseños, puede ser por goteo, por burbujeo, por gas o... Ajá, nada más. Luego, vamos a ver los circuitos de respiración. Tenemos dos... No es cierto, sí. Tenemos el circuito abierto y el circuito cerrado. En el circuito abierto, el gas anestésico va mezclado con el aire ambiente o con oxígeno que llega directo al paciente y lo inspira para eliminarlo totalmente en cada respiración. Sin embargo, esto ya no se utiliza porque produce gran contaminación ambiental. Entonces, ahí en la primera imagen muestran el sistema abierto primitivo, ponían una mascarilla con una gasa. En la gasa se ponía el medicamento, se le pedía al paciente que inhalara, pero pues aquí no tenemos un control de cómo está reaccionando el paciente al medicamento y, como les digo, causaba que hubiera contaminación ambiental. Entonces, después de eso, vienen los circuitos cerrados, son los más comunes, en donde todo el volumen de los gases expirados pasa a la bolsa de donde se mezcla, o que es la bolsa de reinhalación, de donde vuelven a ser reinhalados. Entonces, como su propio nombre lo dice, los gases entran, llegan a la bolsa de reinhalación y vuelven a ser inhalados. Entonces, lo que inhala el paciente, lo exhala y luego lo vuelve a inhalar. ¿Ok? Para esto necesita 2 requisitos fisiológicos. Uno es un depósito que tiene sal sodada. En la máquina de anestesia lo van a ver. Son como unos tubitos que tienen piedritas. Estas piedritas tienen principios activos, que es el hidrato de sodio y el hidrato de calcio. Estos reaccionan con el dióxido de carbono, que es formado por los carbonatos y el agua. Lo de las piedritas que les digo se debe cambiar cada que ya haya tenido 2,5 horas de uso efectivo. ¿Cómo vamos a saber que esto ya tuvo la utilidad que tenía que tener?
porque las piedritas al principio tienen un color blanco. Entonces, cuando vayan a ser pues utilizadas, déjenme ver si en esta máquina tiene. No, no tiene. Vamos a saber que esta máquina, o sea, que ya están siendo consumidas estas piedritas porque van a pasar de color blanco al color como azul, moradito. Y pues ya, vamos a ir viendo que al principio pues el tubito está todo lleno de piedritas pues blancas. Conforme se vaya utilizando pues, y ahorita. Así. Mientras se vayan consumiendo esto, se vaya teniendo reacción con la respiración de los pacientes, pues va a ir como cambiando de color. Y ya, cuando veamos que ya fue muy utilizado, pues ya se cambia. El otro requisito es que, pues primero, hay que agregar oxígeno a la mezcla del circuito pues, para satisfacer el consumo de oxígeno del paciente, ¿no? Y el segundo punto importante es que hay que eliminar el dióxido de carbono respirado. Entonces, los depósitos de cal sodada nos ayudan a satisfacer estos dos requisitos fisiológicos que tiene el paciente, ¿no? Hay otro que es un circuito mixto o circuito semiabierto o circuito semicerrado. Cualquiera de sus nombres está bien para este tipo de circuito, en el cual los gases se eliminan de forma parcial y la mezcla que llega a la bolsa, pues son gases que expira el paciente y gases que aún no han sido inhalados, que vienen pues del aparato que está conectado a la máquina. Entonces aquí está la bolsita está conectada a la máquina le manda gas, pero también el paciente en cada expiración pues manda gas a la bolsita, entonces aquí pues como que se mezcla gas de lo que ya respiró el paciente y gas que viene de la máquina que no pues no ha aspirado. Por eso este es se le conoce como circuito mixto. Ahora, se conocen pues periodos y planos anestésicos. Estos son los periodos de Guedel. Guedel describe un grado progresivo de la respuesta neurológica y pues con base en esto enuncia unos periodos y planos de intoxicación por anestesia principalmente con éter. En el estadio o periodo 1, también llamado de amnesia y analgesia, pues se comienza con la administración de los anestésicos y continúa hasta la pérdida de la conciencia. Aquí pues la respiración se encuentra normal, los movimientos oculares son normales, la pupila se encuentra normal, los reflejos oculares son normales, el lágrima es normal, el tono muscular pues es normal, ¿no? En el estadio número 2 o periodo 2, también conocido como de delirio o excitación, pues comienza con la pérdida de la conciencia e incluye en el comienzo de la anestesia pues, total. En el estadio 3 ya se conoce como anestesia quirúrgica, donde hay depresión de los reflejos, comienza pues con el establecimiento de un patrón regular de respiración y la pérdida total de la conciencia, donde se incluye el periodo en el que aparecen los primeros signos de insuficiencia respiratoria o cardiovascular. Dentro de este estadio hay 4 planos. En el primer plano hay un cese de todos los movimientos y de la respiración. No, aquí, perdón. Cesan los movimientos, sin embargo, la respiración es normal, regular y automática. Todavía no necesita de un soporte respiratorio, ¿no? En el plano 2 podemos ver que los globos oculares comienzan a centrarse, las conjuntivas empiezan a perder brillo y disminuyen la actividad muscular intercostal. Entonces aquí pues ya hay que empezar a considerar que los pacientes puedan llegar a requerir que se les dé soporte respiratorio.
En el número 3, en el plano número 3, ya hay una parálisis intercostal y la respiración pues, se hace estrictamente diafragmática. Entonces, hay que darle soporte respiratorio para que no deje pues, de respirar, ¿no? En el plano número 4, pues ya se conoce como anestesia profunda, donde hay un cese de la respiración espontánea y pues hay ausencia de la sensibilidad. Si vemos las pupilas, pues ya van a estar muy dilatadas, no hay reflejo ocular, no hay secreción lagrimal, el tono muscular pues es casi nulo y pues ya aquí obviamente ya está intubado el paciente y ya pues va a pasar a cirugía. Se reconoce un estadio 4, pero este estadio es premortem o de alarma. ¿Por qué? Aquí hay una dilatación máxima de las pupilas, la piel va a estar fría y pálida, la presión arterial va a ser muy baja y si buscamos el pulso humeral, pues va a ser mínimo o incluso va a ser ausente. Entonces, aquí el paro cardíaco es inminente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay parálisis vulvar por el medicamento. Entonces, aquí pues literalmente el paciente ya está más para allá que para acá, ya se está muriendo, ¿no? Entonces, está muy interesante esto de los periodos, los planos, pero como les menciono, Gödel los determinó con base a la medicación que era con anestesia con éter. Entonces, actualmente pues ya con la anestesia que se utiliza con las técnicas actuales, pues estos anestésicos no siguen estos pasos. Entonces, estos signos son irreconocibles con los fármacos que se administran y que producen obviamente miosis o midriasis. Y igual, si se les da relajante muscular, obviamente no vamos a poder ver estos periodos y planos anestésicos. ¿Por qué se los estoy mencionando? Pues porque tienen un valor histórico y a lo mejor se llega a preguntar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la anestesia? Lo principal, obviamente, causar analgesia, que no tenga dolor el paciente, que cause narcosis, que los reflejos del sistema nervioso autónomo estén ausentes y que haya una relajación muscular. Los 3 principales son los que les puse ahí con asterisco. Estos son los que sí o sí se van a buscar con la anestesia, ¿no? Las fases de la anestesia son 3. La primera es la inducción. Esta inicia cuando se administra el anestésico y pues empieza a tener somnolencia y hasta llegar a la pérdida del estado de alerta. Después está la conducción o mantenimiento, que es pues cuando durante el periodo quirúrgico el objetivo es mantener el estado de la anestesia, ya sea por vía aérea, parenteral o combinada, y el anestesiólogo va a evaluar cuál es la mejor para el paciente, dependiendo igual de la cirugía, el tiempo quirúrgico y sus antecedentes quirúrgicos, si los tiene, ¿no? Durante esta fase, igual es importante que haya aspiración de secreciones. ¿Cómo se hacen? Pues se coloca una cánula de Mayo o una cánula de Gödel. Primero, o sea, durante el periodo quirúrgico, el anestesiólogo pues puede, o si ve que hay demasiadas secreciones en la boca, pues las aspira con una cánula de Yankauer. Igual, si vio que dentro de la cirugía hubo gran secreción, o a lo mejor este paciente no está intubado, pero pues tiene mucha secreción, se le puede colocar una de estas cánulas. Estas son unas cánulas de Gödel, dependiendo de estos, pues son para pediátricos. Se evalúa cuál queda mejor para el paciente, además de que esta ayuda a que no muevan la lengua. Igual,
con la lengua pues puede llegar a que se puedan ahogar. Entonces esto pues nos beneficia con las secreciones y con la lengua. La última fase de la anestesia es la recuperación, cuando pues inicia el momento pues, de retirar los medicamentos anestésicos hasta el momento en la sala de recuperación, cuando el paciente pues ya se recupera, recupera los reflejos homostáticos y sus signos vitales son estables sin ningún tipo de apoyo. Como ya lo vimos, el paciente ya responde. Y aquí es donde entra la escala de Aldrete. Existen características de la anestesia ideal. Entonces, ¿cuáles son estas características? Primero, que sea de latencia breve, lo que les digo. Mientras menor tiempo de anestesia se pueda utilizar, mejor. Mientras menor cantidad, mejor. Obviamente que tengan baja toxicidad. ¿Por qué? Pues porque no vamos sí, mi paciente estuvo bien anestesiado durante la cirugía, pero cuando salió, pues ya le fregué el riñón o el hígado, ¿no? Entonces, esto no es lo que queremos. Tienen que tener baja toxicidad. Tiene que tener reversibilidad. Esto que hace referencia a que en cualquier momento, ya sea en la inducción, en el mantenimiento o en el post, puedan revertir los efectos de esta anestesia mediante otros medicamentos. Entonces, también tienen que tener un amplio margen de seguridad, como les digo, para que el anestesiólogo tenga un control total de la medicación, del estado de anestesia del paciente, para que pues no vaya a haber un final desagradable. Además de que sea fácil a la administración, la mayoría de los anestésicos se administran por vía endovenosa o por vía inhalada, entonces pues aquí no hay mucho problema. Hay que evaluar también que estos medicamentos no tengan efectos residuales, que, o sea, se recuperó bien el paciente, pero incluso después de mucho tiempo que pues ya se recuperó, pues todavía tiene náuseas o alguna complicación que está relacionado directamente con el anestésico, pues esto no significa que no buscamos de forma adecuada el anestésico, ¿no? Que sea versátil, ¿a esto a qué hace referencia? Pues que nosotros podamos combinar estos anestésicos sin que haya riesgo de que haya reacción cruzada. Entonces, muchas veces se utiliza primero medicación inhalatoria y luego ya endovenosa. Entonces, hay que ver que estos medicamentos pues sean compatibles, ¿no? Que no vaya a haber una reacción ahí, porque si no pues va a ser peor. Igual, hay que buscar que sea económico, que no sea inflamable, que no irrite principalmente las mucosas. Esto lo vamos a ver más con los medicamentos que son inhalados. Hay muchos medicamentos anestésicos inhalados que causan irritación de las mucosas. Y que sea de fácil eliminación, o sea que, por ejemplo, si se le administra medicación anestésica inhalatoria, el paciente que lo empieza a eliminar, o sea, lo mete a su cuerpo, lo metaboliza y que lo elimine en cada expiración, o que si se da un medicamento intravenoso, que el paciente sea capaz de que si se administró ese tipo de medicamento, lo elimine por completo, ya sea renal, metabólico, como sea, que lo saque. Y bueno, dependiendo de la cirugía a la cual vaya el paciente, tenemos técnicas anestésicas. Tenemos, obviamente, la anestesia general, un bloqueo subaracnoideo o un bloqueo epidural. Esto pues para cirugía general, dependiendo, les digo, para el tipo de cirugía que vaya el paciente, se le administra la anestesia. Si el paciente va para una cirugía ambulatoria,
pues puede que no sea una cirugía tan grande, entonces puede que solamente se le administre anestesia local en el área en el cual va a ser intervenido. Por ejemplo, una cirugía ambulatoria muy común son los de quiste sinovial en muñeca. Entonces el paciente pues entra al quirófano, está consciente, únicamente se le administra anestesia local en el brazo en el que vaya a hacer la intervención y ya se quita el quiste. Hay algunos incluso que nada más con la sedación pues ya puedes realizar la cirugía ambulatoria. Pero pues generalmente pues prefieren que haya necesidad local, ¿no? Bueno, es 9:30. Lo vamos a dejar aquí porque no he ido a desayunar. Entonces, ¿cómo quito esto? Claro, si quieres ya para la grabación.